Continuamos con Sentido Común y me acompaña Ricardo Delgado, economista, consultor, director de Analítica y además un amigo de la casa, con el cual solemos compartir algún que otro café y solemos compartir alguna que otro pensamiento. Yo siempre pregunto, ¿no?, lo que no sé. Y en esta tampoco lo sé. Buenas noches, gracias por estar. ¿Cómo andás, Alejandro? Un placer. Bien. Y en esta tampoco sé. Porque si a mí me invitan a alargar los dólares que tengo guardados, porque faltan dólares, no me cagás. Y no la voy a alargar en la pucha vida. Bueno, veremos qué formato finalmente tiene, ¿no?, este segundo blanqueo, digámoslo, con todas las letras. Es un segundo blanqueo. Y es un segundo blanqueo. ¿Y pero sí, por qué no lo hacen por ley como hicieron el primero? Porque ya no les van a dar la mano. Bueno, estamos en un año electoral, me parece que el gobierno... A ver, yo creo que conceptualmente estoy de acuerdo, y de hecho yo ya desde principios, ya en la pandemia, hablaba de que era necesario empezar a movilizar el stock de dólares que estaban fuera del sistema, que todos los argentinos tenemos afuera del sistema, desde una alacena desde una lata en la cocina, en la alacena de la cocina, hasta en una caja de seguridad o en una cuenta sin declarar en el exterior, digo, diferentes, todos tenemos algún canuto en la Argentina. Y esto es importante movilizarlo, ponerlo adentro del sistema, que ingrese al sistema, básicamente a los bancos, que parte de eso vaya a las reservas, en fin, que suceda lo que pasó, por ejemplo, durante muchos años en Perú, ¿no? El caso peruano, el caso uruguayo, más cercano, pero el caso peruano es un caso bastante parecido, que hace ya más de 20 años, una economía muy dolarizada, producto de la gran hiper que tuvieron a finales de los 80, a principios de los 90, y Perú después entró en un esquema bimonetario, digamos, abierto, y hoy en Perú se permite usar el sol, usar el dólar indistintamente, con muchas regulaciones, ¿eh? También digamos esto. A ver, está bien hacerlo, ahora, si esto va a ser, creo que no va a ser así. Pero acá viva la Pepa. Cobar Gaviria te la pone dólares y ya está. Si acá vivimos así, dale. Bueno, a ver. Si viene, a ver, primero, de los 200, a ver, más o menos 230.000 millones de dólares calcula el INDEC. ¿Cómo calculan estima eso? el INDEC, bueno, hay metodologías, para calcular eso? Hay metodologías internacionales. De hecho, Estados Unidos sabe de alguna manera dónde están los dólares físicos distribuidos en el mundo y cómo están. Nosotros somos el segundo país después de Estados Unidos en billete físico dólar como tenedor después de Estados Unidos. Es decir, más que en Rusia, más que produjo la Argentina, y los argentinos, buena parte la guardamos porque tenemos miedo de que nos la roben. Exactamente. Tantos años de descalabro macroeconómico, tantos pesos, y antes australes, y antes pesos convertibles, y antes, eso que quedó en el sistema, los dólares se convertían a dólares y los dólares salían del sistema. Entonces nos quedamos con todos los pesos adentro y todos los dólares afuera. Entonces esa lógica hay que empezar a romperla. Por eso digo, creo que conceptualmente es una buena decisión, te diría estructural, veremos de qué manera se implementa. Y te quiero aclarar esto. Creo que hoy el narcotráfico puede hacer operaciones en la Argentina sin mayores dificultades, porque hay una enorme cantidad de economía que está en negro, digo. Sí, bueno, los verduleros, los almaceneros, los cambistas. Pero la gran mayoría de los 230.000 millones no son actividades ilícitas, no son narco o trata de personas o, digamos, o pornografía infantil. Digo, todas las cuestiones ilícitas que uno le puede endilgar y que obviamente hay que regular, y por eso insisto, la regulación de esto va a tener que ser muy precisa, muy clara, muy detallada, para que empiece a funcionar. Pero coincido con tu primera reflexión, y con esto te dejo. Si vos no blanqueaste hace 2 o 3 meses atrás, ¿por qué lo vas a hacer ahora? Esa es la gran pregunta. Y eso, bueno, dependerá, insisto. Ahora, si le dieron 30.000 millones de dólares, ¿por qué no empiezan a acumular reservas ahora con el precio como está, que todos sabemos que está atrasado, barato, regalado? Porque quieren bajar la inflación. No quieren emitir para comprar dólares
porque eso genera mayor presión sobre el tipo de cambio. Esa mayor presión sobre el tipo de cambio impacta sobre los precios de lo que se conocen como los bienes transables, que son básicamente los precios que se exportan, de los bienes que se exportan o de los que compiten con las importaciones, muchos de esos alimentos. Y en consecuencia eso impacta sobre el índice de precios. El gobierno claramente quiere que la inflación se desplome y llegue lo más cercano al 1% a octubre. Y eso, bueno, esa es la estrategia, digamos, vos me decís, digamos, después podemos discutir si está bien o mal, pero digo, está muy claro lo que ahora, eso, la latinoamericanización que estoy viviendo y que estoy viendo en los barrios. Sí, claro. La preocupación por el empleo y la preocupación por los ingresos, aunque sean en blanco, perdón. Uh-huh. No está siendo generada por esta política económica, más allá de lo que podamos decir, se gastaron un PBI entero en el 2023. Ya está. Pero esto que estamos viviendo hoy, ¿también no es contraproducente? Los esquemas de dólar barato, como estos, tienen un enorme problema, Alejandro, para crear empleo y para crear condiciones para que haya producción. Porque si el dólar está barato, quiere decir que vos sos caro en dólares. Entonces producir en la Argentina se hace cada vez más caro. Hoy una enorme cantidad de sectores tienen problemas, por ejemplo, con el costo laboral en Brasil. Hoy estamos en muchos sectores casi en el doble de costo laboral en la Argentina respecto de un par brasileño. Que ¿Vuelve a darse lo de los 90 que un montón se mudaron a Brasil? En algunos casos sí, empiezan a darse ese tipo de fenómenos. Por eso hay que diferenciar. El corto plazo, el gobierno probablemente tenga éxito, va a bajar la inflación, hay muchos dólares en el Banco Central y quizás llegue en condiciones bastante competitivas a las elecciones de octubre en términos de mostrarle resultados que después veremos cómo continúan a partir de octubre. Pero, insisto, va a ser muy difícil dentro de este esquema macro que plantea el gobierno crear empleo y crear condiciones competitivas para la producción local. Ricardo, mi primer suegro tenía una fábrica de paraguas, 1990, 1980, empezó en los 70. En 1990 casi no llegó al 2000 y se fundió. Los famosos paraguas de Taiwán. Lo mataron los paraguas de Taiwán. Exactamente. Ahora vienen maquinarias de Taiwán, claro, y usadas. Ahora viene todo desde ahí sin quilombo, vamos a hablar mal y pronto. Sí. ¿Por qué se quejan los empresarios argentinos del costo argentino? Primera pregunta. Y segundo, sí, ¿eso no lleva inmediatamente a la desocupación? Bueno, justamente, a ver... ¿Es tan lineal o es medio absurdo lo que pregunto? No, es absolutamente válido y muy lógico. A ver, la economía con mucha inflación como la que tuvimos hasta el 2023 te permitía, muchos de estos sectores ganaron mucho dinero durante las épocas inflacionarias porque no importaba mucho la eficiencia. O sea, vos cargabas, como había inflación, vos cargabas un precio, el precio que sea, el mercado te lo pagaba porque había pesos, había demanda, había consumo, ¿sí? Eso era un anabólico que terminó como terminan todos estos procesos, cada vez con más inflación. Terminamos con 211% en el 2023. Y con pobreza. Y con mucha pobreza, por supuesto, porque la inflación es el peor de los males para los más vulnerables, esto está claro. Pero bueno, los gobiernos en general tratan de que, de no tomar las medidas desagradables que hay que tomar para bajar la inflación, que insisto, es el principal drama, la principal enfermedad que ha tenido crónicamente la economía argentina. Dicho esto, este gobierno tomó la decisión porque ese fue su mandato en términos sociales, de demanda política, tomó la decisión de bajar la inflación. Lo hizo de la manera más, si querés, brusca, la motosierra como símbolo. El recorte del gasto fue muy, muy violento, se bajó efectivamente el déficit fiscal en un mes
y volvió a tener superávit fiscal. Se dejaron de pagar cosas, se postergaron pagos, se cortaron. Se sigue pasando eso, Sigue ¿no? pasando y digamos. Pero la inflación empezó a bajar. Obviamente con un costo sobre esas actividades muy significativo. ¿Qué pasó? En el medio, además, el gobierno eligió esto que decíamos antes, el esquema de dólar barato. ¿Para qué? Para ayudar a que, como vos sacás pesos del mercado, producto de que empezás a tener superávit fiscal, haya condiciones para que la inflación empiece a bajar, y eso, como decíamos también antes, es un dólar barato, favorece a la baja de la inflación. Dicho todo esto, las actividades productivas empezaron a sentir que como el agua baja, ¿viste? Cuando el agua baja, abajo empiezan a aparecer todos los muertos, los sedimentos, todo lo feo. Lo feo empieza a verse cuando el agua baja. Cuando el agua está arriba, nadie ve lo que pasa abajo. Abajo había un montón de cosas feas. Tiene que ver con ineficiencias, baja productividad en las empresas, cuestiones que la inflación tapaba. Dólares guardados, empresarios que han históricamente, no digo que esté bien ni mal, han formado sus tasas de ganancia en dólares. Entonces querían ganar dólares, no quieren ganar pesos, venden en pesos y muchas empresas quieren ganar en dólares. Lo cual no digo, forma parte de la historia, no es un cuestionamiento puntual. Bueno, todo eso empezó a verse y empieza de alguna manera, y el gobierno está redoblando la apuesta en ese sentido. Entonces empieza a crujir. ¿Qué pide el sector privado? El sector privado algunos piden devaluación, que sabemos que es el peor de los caminos, es el camino de cortísimo plazo, porque le golpea directamente sobre la línea de flotación de los que están más abajo, porque eso aumenta la inflación, y sobre todo la inflación en alimentos, los más vulnerables. O sea, en los barrios la situación va a ser peor, con una devaluación. Y el camino inverso, o el camino paralelo, o alternativo, mejor, es bajar costos. Bajar el costo argentino. Pero bajar el costo argentino es bajar impuestos, es reformar las leyes laborales. Después podemos discutir cada una, pero todo eso lleva tiempo. Lleva negociación política, lleva leyes, lleva acuerdos, tomas, DACAs, negociación. Entonces todo esto, entre la devaluación, que es la solución fácil, que no resuelve nada, y las reformas de fondo, hay un lapso de tiempo en donde las cosas no suceden y en general terminan, sin resolverse. Y ahí hay un problema, entonces. Y yo creo que este es el gran desafío que tiene el gobierno, con esto termino, el gran desafío que tiene el gobierno en esta etapa, después de octubre, asumiendo que llegan en este esquema de corto plazo, con los dólares del fondo, con este segundo blanqueo, llamémoslo de alguna manera, veremos cómo funciona. Llega en octubre con una inflación más baja, sin problemas cambiarios. Bueno, la segunda parte del gobierno, los últimos 2 años, el gobierno va a tener que empezar a bajar costos, va a tener que empezar a bajar impuestos, va a empezar a hacer que las empresas empiecen a ser más productivas, bajando el costo argentino. Y ese es el gran desafío. Hay gente que llama, algunos considerando que lo que recibió este gobierno fue tan desastroso que no tenía otra alternativa. Y hay otra gente que pregunta si es sustentable esto sin obra pública, sin gasto en educación, que no tiene escuela. El Estado Nacional no tiene escuela, no tiene hospitales salvo uno, que es el Posadas, pero sí tiene obra pública sin presupuesto. Recordemos que es un gobierno que está trabajando con el presupuesto que armó Sergio Massa en el 2023. Sí, señor. Es decir, ¿se puede trabajar de esta forma? No. Y te redoblo. No. ¿Se le puede poner plata a un país cuyo presidente se lo ve muy decidido, pero que se pelea con todo el mundo, que no tiene una historia y una trayectoria para fiarle, vamos a decir? ¿Cómo se transita? Y además, sin presupuestos, con gobernadores que ya en un momento van a decir, bueno, listo, basta, hasta acá llegamos. Bueno, es que yo creo que ahí está el desafío. Yo creo que octubre va a ser un punto de inflexión para el gobierno. ¿Y cómo se hace para que la gente tome, no una decisión por votar o no, pero cómo
¿Cómo se calibra eso, no? Si lo tenemos que castigar, si lo tenemos que dejar, porque si lo tenemos que dejar, yo me veo en la latinoamericanización más rancia. No veo que este tipo vaya a empezar, no, bueno, si empezamos a bajar, vamos a activar la obra pública, vamos a sacar un presupuesto. A ver, a priori no. Probablemente haya un intento de redoblar todavía más, de ir a más velocidad, más profundo, más motosierra todavía. El vamos por todo, pero al revés. El vamos por todo, pero al revés. Sí, va a haber un intento de hegemonía, esto me parece que va a ser así. Pero de vuelta, la infraestructura, la obra pública, va a empezar a mostrar problemas. Digo, los pozos en las autopistas y en las rutas nacionales, la falta de agua potable, se rompe un puente y no se arregla. Todas esas cosas que el privado no va a hacer, porque convengamos. ¿Y las provincias tampoco? Bueno, las provincias en algunos casos las empiezan a sustituir, pero las provincias empiezan también a sentir que no tienen la espalda, muchas no tienen la espalda para abordar obras que son además nacionales. O sea, una provincia no puede hacer sobre una ruta nacional una obra, por más que, por supuesto, pasa por esa provincia, definitivamente. Para poner un caso, no sé, la provincia de Buenos Aires no puede intervenir en la ruta 3 o en la ruta 5 porque son rutas nacionales. El que tiene que intervenir es el Estado Nacional. Entonces, ese es el problema. El Estado Nacional es como que en la infraestructura ha, de alguna manera, delegado absolutamente todas las provincias, pero la jurisdicción originaria en muchas áreas de infraestructura es de la nación, no es de las provincias. Las provincias tienen sus rutas provinciales, para poner un caso, y los caminos rurales y cuestiones de ese tipo, que bastante poco en muchos casos atienden, porque tampoco tienen todos los recursos para destinarlos ahí. Hay muchas provincias que tienen una enorme cantidad de empleo público que consume una parte vital del presupuesto y no tienen ese empleo público que también es el único empleo que pueden generar esas provincias. Exactamente. Entonces, a ver, por eso digo, discutir a ver, yo no soy de los que cree que resolviendo la macro y ordenando la macro se resuelven todos los problemas. Definitivamente no. Yo creo que hay que ordenar la macro como condición absolutamente necesaria. Vos no podés tener inflación, porque con inflación terminamos como hemos terminado en el 2023. Digo, no pongo en ese gobierno en particular, pero fue el último que tuvimos, más de 200% en un año de inflación, una cosa demencial en este mundo. Ahora, uno puede ordenar la macro. Yo tengo como decía, mis prevenciones respecto de cómo se está ordenando la macro. No me gusta el esquema de dólar barato. El dólar barato tiene todos los problemas que ya hablábamos. Pero ahora viene de vuelta. A partir del 2026, la Argentina enfrenta esto. Empezar a mirar lo que hay en el lecho del río. Ahora vamos a ver todo lo que queda. ¿Y cómo vamos a empezar a limpiar ese lecho del río? Estamos hablando, insisto, de cómo vamos a distribuir los impuestos entre la nación, las provincias y los municipios. Bueno, ¿cómo se discute eso? No es menor. Una discusión de impuestos entre nación y provincias exige negociación, exige mucha muñeca, exige mucha vocación. ¿Este gobierno la va a tener? No lo sé. Y ahí están. Estos son los grandes desafíos que me parece que la Argentina tiene. Digo, para no volver a repetir el ciclo que vos y yo hemos visto durante tantas y tantas décadas. Ricardo, gracias por este tiempo. Gracias por ilustrarme y para ilustrarlos. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Un instante, continuamos con Sentido Común. Le tiraron agua a Sebastián Pareja en medio de un acto. Estuvo en San Martín con Daniel Moyo. Te lo voy a contar en un ratito, después del corte. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito.
más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.